se trata de la gestión efectiva del tiempo y las herramientas para incrementar la productividad en nuestra vida personal y profesional. ¿Listo? Entonces, lo primero que quiero hacer es hacer un comparativo de lo que vivía una persona en 1800 y hoy una persona del 2020. O sea, hace 220 años, ¿qué nos pasaba y qué nos pasaba hoy? ¿Listo? Nos comunicábamos, en el 1800 nos comunicábamos por cartas y hoy nos comunicamos por WhatsApp. Entonces, mientras uno escribía la carta y la otra persona la leía, se pasaban meses. Hoy, en minutos, somos capaces de hacerlo por la tecnología que tenemos. Y trabajábamos a 2 horas del lugar de trabajo de donde vivíamos. Hoy es máximo a 1 hora. Y en ese transcurrir de donde vivíamos a nuestro trabajo, en el mejor de los casos nos transportábamos a caballo. Hoy son autos veloces o en un medio de transporte masivo que también es veloz. Y utilizábamos azadones y martillos para trabajar. Hoy realmente es un computador porque pasamos de tener una economía agrícola a tener hoy una economía digital. Y nuestras abuelas, tatarabuelas o bisabuelas cocinaban en leña, hoy es en microondas. Entonces ellas comenzaban a cocinar el almuerzo a las 8 de la mañana para las 12, 12 y media, 1, poder tener listas las cosas. Hoy con microondas o con los hornos convencionales en media hora tenemos nuestra comida hecha. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasaba en enero y febrero? Que las reuniones presenciales que teníamos versus las reuniones virtuales que tenemos hoy, nos demorábamos entre que salíamos y terminábamos la reunión y volvíamos a nuestro lugar en unas 3 o 4 horas. Hoy en 1 hora estamos listos. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que tiene que haber un problema, porque es que en 1800 trabajábamos entre 12 y 14 horas y hoy en el 2020, con tantos adelantos tecnológicos, seguimos trabajando las mismas 12 o 14 horas. Entonces hay algo que tenemos que estar nosotros haciendo mal. Y les quiero preguntar a todos si han sentido esto, o sea, cansancio enorme por trabajar esas 12 o 14 horas, sentirse frustrados, reuniones interminables, metidos todo el día dentro de los celulares o los computadores, en redes sociales, en el WhatsApp, en el correo electrónico, etcétera, etcétera. Sentir como esa avalancha, esa avalancha y esa velocidad a la que cambia la tecnología que nos lleva por delante, y por más de que hacemos y hacemos, nos sentimos frustrados. Y cuando creemos que ya vamos a avanzar de un lado a otro, hay algo que nos jala a la tierra y decir, no señor, venga, es que le falta un poquito, ¿cierto? Y esta que es la peor de todos, que nos sentimos como estos señores bomberos apagando incendio todos los días, queriendo nosotros disfrutar de nuestras familias. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que nosotros tenemos un montón de condicionamientos sociales, dejamos que nos permee todo lo que nos dicen nuestros amigos, nuestra familia, y además tenemos unos hábitos con los que llevamos 10 o 5, 10, 15, 20, 30 o hasta 40 o 45 o 50 años, pues en el caso de algunos de nosotros, que impiden que nosotros podamos alcanzar y lograr nuestros objetivos o nuestros sueños. Y además hay otra cosa, es que estamos llenos de miedos o de paradigmas o de barreras mentales, como los queramos llamar, que nos paralizan. Y estas cosas las podemos cambiar. Lo único cierto que no podemos cambiar es el tiempo. El día tiene 24 horas, en cualquier reloj del mundo, en cualquier país del mundo. Y les voy a dar un datico. La OCDE el año pasado, 2019, antes de la pandemia, decía que nosotros en Colombia trabajábamos en promedio diario 9.5 horas, y seguramente se les había olvidado que nosotros nos llevábamos el computador para la casa y trabajábamos otras 2 o 3 horas. En Estados Unidos 7.7, en la Unión Europea 7.2 y Holanda, que es el país en donde menos se trabaja, 5.84. Pero ojo, esto es menos horas de trabajo, pero hay que poner la productividad por delante, porque estos países pueden ser el 30, 40, 50 o 60% más productivos que nosotros. Ahora, el 90% del tiempo usado por las 11.000 personas que hemos formado es improductivo. ¿Qué quiere decir? Que de las 12 horas de trabajo, 10 se van para la caneca de la basura. Ahora, estos somos cualquiera de nosotros, ¿cierto? Que soñamos con trabajar solamente 6 horas, desconocemos cómo hacerlo, y lo peor de esto es que desconocemos qué hacer con esas otras 6 horas, ¿cierto? Y además teníamos unos sueños de viajar, porque ahora pues la cosa está pues un poquito distinta, ¿cierto? O teníamos unos sueños de viajar y nunca le habíamos puesto una fecha límite para poderlo concretar. Y además tenemos unos hijos o una familia con la cual queremos pasar tiempo de calidad y desconocemos cómo hacerlo.
o sabemos que necesitamos hacer ejercicio porque de pronto pues tenemos algún problema triglicéridos o un problema cardíaco o tenemos por ahí una Michelin mal puestecita y siempre le encontramos una excusa para nunca ir al gimnasio o hacer ejercicio o hacer cualquier cosa, ¿cierto? Ahora, es que a nosotros nunca nadie nos ha enseñado realmente cómo se trabaja por metas. Y tenemos otro problemita, es que esas barreras externas que vemos nosotros de pronto hacen que se nos dificulten las cosas para poder nosotros alcanzar esos objetivos que queremos tener. Y esas no son las peores, los peores son este demoniecito que tenemos por dentro, ese que nos dice, no, pero vení, no es que vos sos incapaz de hacer eso. ¿Cómo va a ser si acá en esta familia todos han sido médicos, pues cómo querés ser ingeniero? O vos tan gordito, ¿cómo se te ocurre que vas a correr una carrera de 10 kilómetros? Esas cosas nos pasan porque ese demonio interno es el que nos dice, sos incapaz de hacer las cosas. Y adicionalmente, trabajamos nosotros en una empresa o para una empresa empresa que es de nosotros, en donde trabajamos 12 horas al día, donde solamente 2 son rentables. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esas otras 10 horas? Yo les digo, entre los imprevistos, los chats, los WhatsApps, las llamadas que son pura, o sea, perdedera de tiempo, los correos electrónicos, las interrupciones, en eso nos gastamos 10 horas al día. Entonces, ¿qué va a pasar con todos estos sueños que tenemos? Que nunca los vamos a poder cumplir. ¿Listo? Ahora, ¿por qué la metodología de las cajitas y por qué Jorge López está haciendo eso? Porque Jorge López era uno de esos trogloditas que trabajaba 12 y 14 horas al día y cuando conoció esto dijo, esto es una cosa distinta, esto a mí me cambió la vida, yo tengo que hacer que mucha más gente conozca esto. Entonces, es muy sencillo, a mí me cambió la vida y yo lo que me comprometí desde hace 2 años y medio era a enseñar esto para darle verdadero sentido a la vida de cada uno de ustedes. Ahora, ¿cómo lo hago? Esto es muy sencillo. Vamos a cambiar nuestras prioridades, porque nuestras prioridades estaban de la 1 al 7, era el dinero, el poder, el trabajo. Y por allá en el 8 estaban de pronto nuestros amigos, un tema social, en el 9 estaban nuestra familia, en el 10 estaba nuestra salud, por allá en el 11 estaba nuestra espiritualidad y nuestros valores, y por allá en el último, en el 12, estaba nuestra formación y nuestra educación. Esto es volver a priorizar, donde en el primer escalón están nuestra espiritualidad, nuestros valores, nuestra salud y nuestra familia. Y en el segundo plano, soportando todo esto, está nuestra vida profesional, obviamente nuestra economía, nuestros amigos, el tema social o cultural y nuestra formación y educación. Lo segundo es ser consciente que son 24 horas lo que tiene un día, es que creemos que eso es elástico, creemos que eso es como un caucho, son 24 horas. Y en esas 24 horas la gestión del tiempo tiene que ser tan productiva que nuestro rendimiento profesional y personal vaya hacia arriba. Lo otro que hacemos es que esos condicionamientos sociales, esos hábitos y esos miedos o paradigmas o barreras mentales que son los que nos impiden lograr alcanzar nuestros objetivos, lograr eliminarlos o cambiarlos para convertirlos en otros con los cuales podamos ya alcanzar los objetivos que nos propongamos. Este es muy importante, hacer que nuestra economía, que nuestra profesión sea la financiadora de todos esos otros sueños que queremos nosotros en los otros aspectos de nuestra vida. Y lo más importante es darle equilibrio a la vida en esos 6 aspectos de nuestra vida. Nuestra salud, nuestra familia o nuestra pareja, nuestra profesión, el tema, nuestra educación o formación, el tema social cultural y los valores y nuestra espiritualidad. Muy bien. Ahora, yo siempre me encuentro con cuatro tipos de personas. Uno son esos personajes que están llenos de ego o de soberbia, que yo era uno de esos, valga la aclaración. Y esas personas que están llenos de ego, de soberbia, es como si nosotros sembráramos esta semilla de esta metodología en este terreno que es árido e inerte. Esa semilla nunca va a florecer, ¿cierto? Otras son esas personas que dudan, que cogen herramientas de la metodología, las prueban, les funcionan, pero hay algo que dice, no, venga, yo vuelvo a lo anterior. Eso es como si sembráramos esta semilla en esas rocas, esto comienza a germinar la matica y con el primer rayo de sol la quema y se va
¿cierto? Otras personas son estas personas que yo las llamo que son tibias, que van un poquito más allá de estos que dudan, ensayan la metodología, les funciona una y otra vez y dicen, no, esto está como muy bueno, y esos miedos, esas barreras mentales, esos hábitos antiguos los consumen, se los llevan hacia atrás, porque además el cerebro es necio en ese sentido, y es como si sembráramos esa semillita en un terreno que es fértil, pero que está lleno de maleza. Lo que hace la maleza es comerse toda esa energía de esa semilla. Y tenemos otras personas que son esos luchadores, las personas conscientes, que yo, más que esto, yo creo que son las personas que tienen un grado alto de inteligencia y de humildad, porque son los que reconocen cuáles son esos problemas y dicen, venga, yo los voy a cambiar. Entonces, esta semilla que se siembra ahí, es una semilla que da fruto jugoso. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estos 4 eres tú? ¿Listo? Ahora, estas son las 10 herramientas. Vamos a ver, digamos que englobado y cómo unas se mezclan con otras, cómo es el funcionamiento de la mente, las 5 razones por las cuales somos improductivos, qué es realmente la productividad. Vamos a ver cuáles son los 4 estilos de tendencias de pensamiento. Vamos a ver cuál es mi rol, tanto en mi vida profesional como en mi vida personal. Vamos a ver también cuáles son esas actividades que generan valor, que nosotros en la experiencia hemos encontrado 7 tipos de actividades diarias. Vamos a ver el tema de la planificación, cómo con la metodología, con esta metodología planificamos y cuál es la diferencia con las metodologías administrativas normales. Esto. La importancia de medir y, ojo, ¿qué es lo que medimos? Y vamos a ver cómo entrar en acción, cómo querer entrar en acción, y al final vamos a ver el propósito fundamental de todo esto, que es la rueda de la vida. Listo. Vamos a entender entonces el cerebro. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro? El cerebro, en el subconsciente, ese subconsciente quiere evitar que nosotros gastemos energía, quiere evitar que nosotros pensemos. ¿Por qué? Porque el hecho de pensar consume entre el 25 y 30% de más energía que tener ejercicio físico. Entonces, lo que quiere el cerebro, lo que quiere el subconsciente es que estemos todo el día en neutra, que estemos quietecitos sin pensar, sin hacer nada. Listo. Y allí es donde están todas esas excusas. Ahora, ¿cuál es el idioma del cerebro? ¿Qué es lo único que comprende el cerebro? Lo que se pueda imaginar y lo que se pueda medir. Y les voy a dar un ejemplo. Para todos ustedes y también para María Alejandra y el equipo de la Cámara de Comercio. Yo les digo en este momento a todos ustedes que están conectados que está completamente prohibido que por ningún motivo vayan a pensar en un elefante rosado. Yo les aseguro que lo que tienen en este momento en la cabeza es un elefante rosado. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro, las palabras no las comprende. Lo único que comprende es lo que se pueda imaginar y lo que pueda ver. Ahora, las 5 razones por las cuales somos improductivos es porque nuestra comunicación está equivocada. Nos han enseñado a comunicarnos de una manera equivocada. ¿Qué es lo que debemos hacer? Nuestra comunicación debe ser específica, debe ser tangible. Debemos definirnos metas y medirnos. ¿Para qué? Para medirnos. Acuérdense que el cerebro sí entiende lo que se puede medir. Y el tema de la productividad es cómo hacer esta planeación para que la podamos medir. Y un ejemplo de tema de ser específico. Ayer hablaba con un cliente mío que es un youtuber y me dice, hombre, Jorge, es que imagínate que hice una campaña por Hotmart y me gané $3,600. Y le digo, hombre, pues no sé, a mí eso realmente no me dice nada. A mí el cerebro ya no me dice nada. Pues ¿cómo así que no te dice nada si me gané $3,600? Le digo, hombre, si me decís que esa campaña te demoraste 12 meses para hacerla y en esos 12 meses te ganaste $3,600, yo voy a decir, pues hombre, pues yo como que no me animo. Si me decís, Jorge, es que hice una campaña que en 15 días me gané $3,600, yo lo que voy a decir, yo sí me voy a poner mosca y me voy a decir, hombre, enséñame cómo se hace eso porque es que yo lo quiero hacer. Entonces, miren cómo idioma específico y tangible es diferente a algo que sea más genérico, más intangible, ¿correcto? Listo. Ahora, ¿qué es la productividad? La productividad la resume esta frase, es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y les voy a poner un ejemplo que uno de los empresarios más importantes de acá de Antioquia me decía alguna vez, hace como un mes y medio, es el señor Ricardo Sierra. Me decía, hombre, Jorge, es que yo le ayudo a emprendedores a armar sus proyectos. Y el 90% de ellos llega acá
con unas presentaciones de 50 o 60 diapositivas. Yo digo que están locos, o sea, me van a hacer perder tiempo a mí. O sea, en 3 diapositivas me muestran cuál es la esencia del proyecto y yo sé si eso es bueno, o es malo. Entonces, ojo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y acá estamos viendo, les voy a poner otro ejemplo. Las personas que leen contratos, les aseguro que un contrato de 20 o de 30 hojas, ustedes a donde se van es a los parágrafos en donde está el negocio, a los 5 o 6. Entonces, en vez de gastarse 1 hora, 1 hora y media leyendo todo el contrato, se gastan 25 minutos yendo a los puntos esenciales del trabajo. Ahora, los 4 estilos de tendencia de pensamiento. Ojo, estos son tendencia de pensamiento. Vamos a verlos y enseguida les explico qué hace. Hay una persona, una tendencia de pensamiento que es el tipo, es esta persona que es analítica, es el negociador, el de las decisiones antipopulares, esa persona que es capaz de despedir a 400 o 500 personas del trabajo y es capaz de dormir completamente tranquilo. Es una persona de este tipo de tendencia de pensamiento. Tenemos otros que son esos visionarios, creativos, los innovadores, esos intuitivos, que son las personas que están votando y votando ideas cada segundo, lo que son incapaces de ponerlas, de hacerle el paso a paso para ver cómo se concreta esa idea que tuvieron. Tenemos otras personas que son los armonizadores, esas personas sentimentales, que quieren que todo el mundo esté bien, que nadie tenga problemas con nadie, esas personas que son más que todo conciliadores. Y tenemos otros personajes que son los procedimentales, los esquemáticos, los detallistas, esas personas que nosotros decimos que son cuadriculados. Entonces, si ustedes alcanzan a darse cuenta, los que están en diagonal, por ejemplo, el visionario creativo con el procedimental, son como antagónicos, porque este creativo coge y bota una idea y es capaz de pasar del paso 1 al paso 25, al paso 23, al paso 4 y al paso 5 en 3 segundos. Si esta persona creativa le cuenta de esa forma, de ese idioma, al procedimental, el procedimental no va a entender. O sea, es como si le estuvieran hablando en mandarín, como si le estuvieran hablando en yo no sé en qué idioma, en sánscrito, en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el procedimental lo único que entiende es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. Y si del paso 5 le van a decir que pase al paso 7, este personaje se va a estresar, o sea, y va a comenzar a sudar. Y lo mismo pasa con el antipopular, con el armonizador. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Es saber quién soy para saber cómo me comunico con el resto de gente. ¿Por qué? Porque es que yo trabajo en equipo. Y seguramente en los equipos de trabajo o en nuestra misma familia, yo les aseguro que dentro de o nuestros hijos o nuestros padres o nuestros hermanos, hay diferentes tipos de personas. Entonces, cuando nosotros hablamos, el que es analítico negociador, cuando va a hablar con un armonizador, dice, no, es que es imposible hablar con esta persona. Y lo mismo pasa con el armonizador cuando va a hablar con el negociador. Dice, no, es que nosotros hablamos en idiomas distintos. Listo, muy importante esto. Ahora, el rol. ¿Cuál es el rol que juego yo en mi vida profesional y personal? Es muy importante apropiarme de mi rol. ¿Por qué? Porque los que hemos sido jefes, les aseguro que nosotros nos dejamos endosar cosas y nos dejamos que asuman responsabilidades hacia arriba. Cuando llega cualquiera de las personas que trabaja para nosotros y nos dice, no, jefe, es que yo soy incapaz de hacer esto, voy a ver cómo hacemos pues, ese informe para mañana. Entonces, ¿uno qué hace? Uno coge y asume la responsabilidad del otro en vez de asumir la responsabilidad de jefe y enseñarle a la persona cómo asumir esa responsabilidad. Ojo, y esta responsabilidad personal o profesional, ojalá que esté soportada en el talento que tenemos cada uno. Y lo mismo pasa en nuestra vida personal. Los que somos padres, ¿cuántas veces nos ha pasado que nuestros hijos son los que nos dan órdenes a nosotros? Entonces ahí se cambian los roles. Ojo, ¿cuál es el rol de nosotros? Y aprovechemos y soportemos ese rol, asumir ese rol con el talento que tenemos cada uno. Ahora, esas 7 tipos de actividades que nosotros hemos encontrado que nos suceden en la vida real son estas. Unas que llamamos AR1, que son actividades de alta rentabilidad tangibles, y otras que son de alta rentabilidad intangibles. La diferencia entre una y otra es que las tangibles están mucho más cerca de la meta que queremos conseguir. Ejemplo,
Me llama don Pedro y recibo una llamada por el teléfono y me dice, hombre, Jorge, hagamos una reunioncita mañana a las 3 de la tarde porque quiero ver dos detallitos de la propuesta que me mandaste, de la cotización que me mandaste ayer para ver si cerramos un negocio. Estoy muy, muy, muy cerquita, ¿cierto? Eso es una actividad de alta rentabilidad que está muy cerca de conseguir un objetivo que yo quiero, una meta que yo quiero. Actividad de alta rentabilidad intangibles, estas están un poquitico más atrás. Es cuando yo, previo a esto que les acabo de decir, llamo a don Pedro y le digo, don Pedro, quiero enviarle a usted una propuesta, una cotización, porque yo sé que ahora con este tema de la pandemia, para usted el tema de la logística y el tema de su flujo de caja, hay que ayudarlo y le tengo una propuesta específica para eso. Quiero mandarle una presentación con una cotización, se la voy a mandar, se la quiero mandar para que la mire y a ver si le interesa. Esta está un poquitico más atrás, listo. Las otras son actividades de baja rentabilidad, interrupciones, que esas no las conocemos de memoria, los imprevistos. Las actividades delegables, el 90% de las actividades delegables son actividades de baja rentabilidad. ¿Por qué? Porque como nosotros nos creemos que somos pues, los mesías, que creemos que somos los únicos que somos capaces de hacer las cosas, entonces hacemos de todo. Entonces hacemos la operatividad que otra persona lo puede hacer. Las actividades que debía haber hecho son, el 90% de esas actividades son de alta rentabilidad. ¿Por qué? Porque las dejé de hacer porque me implicaban pensar más, o sea, gastar mucha más energía. Y acuérdense que el cerebro quiere que gastemos muy, muy, muy poquita energía. Ahora, estas actividades yo tengo que ser consciente que estas actividades, cualquiera de estas, para mí son diferentes que para mis colegas, para mi jefe o para mis colaboradores. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos un rol diferente. Entonces, cada una de estas actividades va a depender de cuál es el rol que yo tenga en la organización. Por ejemplo, supongamos que alguno de ustedes es el gerente de ventas de una organización, entonces ustedes están concentrados en los negocios voy a decir cualquier cosa, de 100 millones para arriba. Esos son los que les interesa a ustedes, son las de alta rentabilidad para ustedes. Y llega un negocio de 3 millones, hombre, eso para ustedes pues es una actividad de alta rentabilidad. Pero AR2, pero ustedes tienen cuatro colaboradores. Para uno de esos 4 colaboradores, esa venta, ese proyecto de 2 millones de pesos puede ser una actividad de alta rentabilidad. Entonces, ojo con los roles de cada uno. Muy bien. Ahora, muy importante esto. Las tareas de alta rentabilidad son aquellas a las que, mientras yo le dedico más tiempo, mejoran los resultados de mi empresa y los míos. Y solamente son de 4 estilos. Son lo que me haga aumentar ventas, lo que me haga incrementar rentabilidad o productividad, lo que me haga disminuir los tiempos de ejecución y lo que me haga disminuir costos o gastos. Todo lo otro es un saludo a la bandera, todo lo otro es poesía, es muy lindo, pero lo que realmente es de alta rentabilidad y lo que tengo que orientar son estos 4. Aumento de ventas, aumento de productividad, rentabilidad, disminuir tiempos de ejecución y disminuir costos y gastos. Muy bien. Ahora entremos al tema de la planeación. ¿Qué nos dice la teoría administrativa de planeación? Hombre, que debemos definir un propósito o sueño, o una mega o un superobjetivo, como lo queramos llamar. La diferencia que tenemos nosotros es que a ese propósito le tenemos que poner unos para qué que llamamos nosotros, que son los motivadores. Y estos motivadores son personales, son de las entrañas, o sea, tienen que salir de las vísceras de cada uno de ustedes. Si no, eso nunca lo van a cumplir porque van a ser unos motivadores débiles. ¿Listo? Lo segundo es que a cada uno de estos propósitos le definimos unos objetivos. Por favor, máximo 3 objetivos. Acuérdense que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Máximo 3 objetivos. ¿Qué son los objetivos? Son unos trocitos de ese propósito o sueño que tengamos. Y a esos objetivos les definimos unas metas. Igual, a cada uno de los objetivos, máximo 3 metas. ¿Qué son las metas? Las metas son diferentes caminos de cómo llegar a esos objetivos. Ahora, estas metas, por supuesto que tienen que apuntar a cumplir los objetivos, y esos objetivos, pues, digamos que igualmente, deben apuntar a cumplir con ese propósito o sueño que tenemos nosotros. Y acá es donde entran las cajitas. La elaboración de las cajitas. ¿Qué son las cajitas? Las cajitas son acciones consecutivas
de máxima duración 2 horas seguidas. ¿Por qué? Porque el cerebro, después de 2 horas de estar haciendo lo mismo, comienza a bajar su productividad, se comienza a cansar. Entonces, lo que recomendamos es que la gente se tome, ahora que estamos en casa, hombre, después de 2 horas, parece un minutico y vaya a tomarse algo, un vasito con agua, o camine, haga alguna cosa donde se disperse siquiera 10 o 15 minutos para que el cerebro cambie lo que estaba haciendo, se refresque y vuelva a ustedes a poder comenzar a hacer estas cosas. Ahora, esas cajitas tienen que ir en el idioma que el cerebro entiende. Listo, acuérdense, específico, tangible, medible. Ahora, miren, acciones consecutivas que van en cumplimiento a la meta. Entonces, esas esas cajitas tienen que hacer que lleguen a esa meta. Listo, muy bien. Entonces les voy a poner un ejemplo de la vida práctica. Para los que tenemos hijos o hijas de adolescentes, cuando les decimos que vayan y arreglen su habitación, eso son 7 u 8 veces y casi que obligados o, como decimos acá en Antioquia, braviados van a arreglar la habitación. Entonces, la forma, yo aprendí, y esta fue la primera lección que me dio esta metodología a mí, era hablarle en el idioma que el cerebro entiende. Es decir, Pedro, levántate por favor y ve a tu habitación. El cerebro no tiene nada que pensar, o sea, sabe que tiene que parar y tiene que ir a la habitación. Recoge los tenis azules que tienes debajo de la cama y los metes dentro del closet. Comenzó a arreglar su habitación. Y eso lo podemos hacer también tan específico como queramos. ¿Vale? Listo. Ahora, miren bien que estas primeras 4 acciones son AR2 y las tenemos resaltadas o subrayadas con rojo. Y estas últimas 2 son AR1. Ahora, es muy importante esto que les voy a decir. Las AR1 son las más importantes de todas, porque si yo dejo de cumplir alguna de estas AR1, todo lo otro que hice anteriormente se va para la caneca de la basura. Si yo dejo de cumplir con alguna de estas 2 AR1 que se me demoraron 30 minutos, 3 horas y 45 minutos que me demoré haciendo las otras, se van para el traste. ¿Y qué es lo que pasa? Que ni metas, ni objetivos, ni propósitos se cumplen. ¿Vale? Ahora, dentro de mi cronograma semanal o dentro de mi agenda, tengo que meter esas cajitas, tengo que meterlas ahí. ¿Por qué? Para que no se me olviden. Que si se me olvidan, acuérdense, si se me olvidan, comienzo a perder tiempo, comienzo a ser improductivo, comienzo a manejar el tiempo de una forma terrible, como lo hacía yo. Por favor, no cometan el mismo error. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que medimos? Esta es una tablita del registro diario que ahora María Alejandra y yo les vamos a dar una sorpresita, un regalito que les tenemos. En este registro diario, ¿qué es lo que hacemos? Este registro diario, nosotros anotamos las actividades específicas y medimos cuánto tiempo nos demoramos en cada una de ellas. Ahora, cuando digo actividades específicas, es llamar a don Pedro, hacerle una propuesta de una cotización nueva, 5 minutos. Recibir llamada de don Pedro para revisar cotización mañana a las 3 de la tarde, 5 minutos. Revisar los WhatsApp de los amigotes, baja rentabilidad, 20 minutos. No se vale, ojo, no se vale revisar los correos electrónicos, porque en revisar los correos electrónicos o revisar los WhatsApp están los mensajes triple X de los amigotes, están los 10 mensajes de las mamás diciéndole que si se iba a ir a almorzar hoy, están los de los hijos y están también los que son de alta rentabilidad importantes que me piden una cotización, que me están diciendo, listo, quiero cerrar el negocio, dame una llamada por favor, etcétera, etcétera. Listo, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la vida real? Esas 12 horas de trabajo, la generalidad, el 90% ocurre esto. 2 horas son actividades de baja rentabilidad, 4 son interrupciones, 2 horas y media son imprevistos, 2 horas son actividades delegables, media horita nomás son actividades que debía haber hecho y 1 hora del día son actividades de alta rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo importante de ese registro diario?
que con ese registro diario yo voy a hacer un alto en el camino a mediodía o al final del día, y lo que voy a hacer es ver qué es lo que hice que me hizo perder tiempo, cuántas horas de baja rentabilidad tuve, cuántas horas de interrupciones, y lo que me voy a dar cuenta es que estoy lleno de condicionamientos sociales, todas esas pérdidas de tiempo, de hábitos que son, entre comillas, tóxicos, o de miedos o de condicionamientos, de barreras mentales que me impiden yo alcanzar mis cosas. Entonces, una barrera mental, hombre, es que yo cómo voy a llamar a don Pedro para proponerle algo si es que don Pedro siempre me dice que no. Pues tuve que estar haciendo algo mal hecho. O el hábito de es que cualquier llamada que me entre siempre voy a contestar, entonces me va a interrumpir esas 2 horas de hacer mi planeación o de estar reunidos con el equipo de ventas o con el equipo de cobro, con cualquier equipo haciendo de verdad planeación para cualquiera de esas 4 actividades que generan valor: aumento de ventas, aumento de rentabilidad, de productividad, disminución de costos o gastos y disminución de tiempos de ejecución. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta al leer ese registro diario, porque además, ojo, se lo están escribiendo ustedes para ustedes, o sea, nosotros a nosotros, entonces no se digan mentiras. Y cuando uno ve eso ahí, uno dice, hombre, es que yo tuve en la mañana 45 minutos de interrupciones por un hábito pendejo que tengo, porque es que yo tengo que contestar todos los WhatsApp o todos los correos electrónicos en el momento que me entren. Hombre, yo voy a ahorrarme estos 45 minutos. ¿Sí? Cuando yo comienzo a darme cuenta de eso, yo comienzo a sacar todos esos hábitos y todos esos condicionamientos sociales y toda esa, entre comillas, toda esa basura para yo comenzar realmente a ser productivo en mi día a día. Ahora, vamos a hacer un resumen de lo importante de lo que vimos acá de cada una de estas herramientas. Vamos a hacer, este es como el solomito, esta es la sustancia. Ahora, el funcionamiento de la mente. Hombre, hablemos en el idioma en que la mente entiende. Y es todo lo que se pueda imaginar y lo que pueda medir. Las 5 razones por las cuales somos improductivos es el idioma que vamos a utilizar de ahora en adelante es hablar de forma específica, de forma tangible, planificar, medir, que es el idioma del cerebro. Les voy a dar un tipcito. Cogen y borren de su vocabulario las palabras más, menos, mejor, peor, máximo, mínimo, incrementar, mejorar, porque son palabras gaseosas, son palabras genéricas. Bueno, listo. El tema de la productividad, eso es la ley de Pareto. Lo perfecto, acuérdense, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Ahora, los 4 estilos de pensamiento, ¿por qué es importante? Porque si yo reconozco qué tendencia de pensamiento tengo y con quién me comunico, yo voy a ser mucho más asertivo en la comunicación, o sea, me va a demorar menos tiempo, voy a poder comunicarme realmente con esa persona que es antagónica a mí y vamos a poder hacer equipo. Listo. Ahora, mi rol, sean conscientes de cuál es el rol de ustedes y de la gente que los rodea, cuál es el rol de los jefes, cuál es el rol de la esposa o el esposo, cuál es el rol de los hijos, cuál es el rol de sus colaboradores, cuál es el rol de sus pares, y ejecutarlo. Y ojalá se soporten, por supuesto, en el talento de cada uno de ustedes. Ahora, de esas actividades que generan valor, concéntrense, por favor, en lo que genere rentabilidad y satisfacción personal. Blinden esos momentos. Y todas esas otras actividades, interrupciones, baja rentabilidad, imprevistos, deléguenlos y evítenlos, elimínenlos, por favor. ¿Vale? Ahora, el tema de la planificación, de la metodología de las caritas. La planificación, si esos para qué, esos motivadores son débiles, nunca vamos a llegar a cumplir con el objetivo. Y si adicionalmente las cajitas, las metas y los objetivos dejan de apuntar a ese propósito o sueño, tampoco van a llegar. Y ahora, en la importancia de medir y querer entrar en acción, es que si nunca medimos lo que hacemos en el día a día, jamás vamos a cambiar esos hábitos, esas barreras mentales, esos condicionamientos sociales que son los que nos están impidiendo alcanzar nuestros propósitos y sueños. Ahora, ¿cuál es el compromiso de nosotros con nuestra vida? Es darle equilibrio a la vida. Es realmente darle equilibrio a la vida en esas 6 áreas de la vida. Y si alcanzamos el equilibrio, alcanzamos felicidad. Y si alcanzamos nuestra felicidad es donde realmente tenemos éxito.
créanme que esto es lo que pasa. Cuando tenemos una vida equilibrada es cuando tenemos realmente éxito. ¿Listo? Ahora, esto no es tan sencillo. Esto no es pues que vi una charla de 45 minutos y amanecí ya, o cojo y me veo el video y lo pongo aquí debajo y por ósmosis eso se me entra. No, señor, ojalá fuera así. Yo intenté 4 meses y al menos en mí nunca funcionó. Ahora, esto es un proceso de cambio biológico. ¿Y por qué digo que es biológico? Biológico es porque dicen los científicos que estos cambios que son, acuérdense que estos cambios son de hábitos, de barreras mentales, de miedos, de paradigmas, de esos condicionamientos sociales que llevo con ellos 5, 10, 15, 20, 30, 40 años con ellos. Y cambiarlos de un día para otro es imposible. Entonces, estos cambios que se dan entre 3 y 6 meses es porque los debo hacer día a día. Y les voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que todos escriben con la mano derecha. Y acaban de ver una conferencia donde yo los convenzo de las bondades de escribir con la mano izquierda. ¿Listo? Entonces, están todos convencidos y dicen sí. Ahora la pregunta es, hoy por la tarde escriben con la mano izquierda de la misma forma como escriben con la mano derecha. No, tienen que hacer planas todos los días y esto es de trabajo día a día. Créanme, yo llevo 3 años con esto y día a día y todos los días aprendo y seguramente me voy a morir porque todos los días tengo que aprender una y otra cosa. Además, porque esto cambia. En febrero, en enero y febrero teníamos una forma de cómo nos funcionaban las cosas. Hoy es completamente diferente. Nos cambió la vida. Ahora, esta es una pregunta que les quiero hacer a todos. Si quieren seguir teniendo esas jornadas de 12 horas de trabajo, en donde estén desesperados, en donde los resultados vayan para abajo, donde tengan reuniones interminables, donde las interrupciones sean cada 5 segundos, donde tengan problemas de salud, donde además sea imposible poder estar compartiendo tiempo con su familia y donde esos sueños donde nunca los puedan cumplir. Listo. Hay 2 caminos. Uno, pueden seguir haciendo las cosas de la misma forma como las vienen haciendo. O lo otro es iniciar un proceso, el proceso que quieran en su vida, en donde su vida laboral, su vida profesional, sea la promotora para que recuperen tiempo, para que los resultados profesionales y personales vayan cuesta arriba, donde disfruten de su familia, de sus amigos, donde todos esos sueños que tenían o tienen los puedan cumplir y donde encuentren realmente los forjadores de darle equilibrio. Muchísimas gracias. Ahora voy acá a volver a la pantalla normal para que comencemos con nuestras preguntas. María Alejandra, a ver, vamos a dejar de compartir la pantalla. Listo, muy bien. Ahora acá estamos listos. Estamos listos. Venga, antes, una cosa antes. Jorge, dale tranquilo que tenemos otro poco más de tiempo. Bueno, a todas las personas, incluyéndolos a ustedes en la cámara, les voy a pedir un favor gigante. Sean completamente escépticos de todo lo que les acabo de decir. No crean ni una palabra de lo que les acabo de decir. Cojan estas herramientas y aplíquenlas a su vida. Y si les funcionan, van a decir, hombre, este tipo, este loco, sí tiene razón en lo que dice. Esto me funcionó a mí. Y cada una de esas cosas, y a medida que me iba metiendo más y más, me iba funcionando más y más. Entonces, por favor, sean escépticos y cojan una y aplíquenla, y después otra y aplíquenla. ¿Listo? Muy bien. Jorge, mil gracias. Bueno, tenemos ahí unos comentarios en el chat. Obviamente, pues, es todo un reto lograr tener a la gente conectada. Estamos hablando de manejo del tiempo, ¿cierto? Definitivamente para ser coherentes y para estar conectados, tenemos que dar un mensaje claro y con un propósito claro para que la gente realmente quiera estar con nosotros en este espacio. Bueno, yo quiero preguntarte, ¿cuál ha sido, cuando has trabajado con equipos, cuál ha sido como la barrera más grande que tienen esos equipos para gestionar efectivamente su tiempo? Es decir,
es que mi jefe me llama cada 5 minutos, es que a mí todo el mundo se me acerca al puesto y me pregunta. Entonces, si bien yo puedo tener un plan, ¿cierto?, para gestionar efectivamente mi tiempo, entonces, por ejemplo, ahorita porque estamos en la casa y a lo mejor o estoy sola o estás encerrada en el cuarto que diseñaste para esto, ¿cierto?, en ese primer escenario, tú puedes ponerte un propósito muy claro, ¿cierto? Pero cuando estás en la oficina que todo el mundo te pregunta, entonces uno cómo lo maneja. No me hables porque tengo que hacer esto en 2 horas. ¿Cuál es esa gran barrera que tenemos para gestionar esas tareas? Qué pregunta tan chévere. Y te voy a decir, te voy a contestar 2 cosas, porque hay 2 o 3 ejemplos que es la generalidad. Lo primero es porque nosotros tenemos un hábito de interrumpir lo que estamos haciendo cuando esto que estamos haciendo es de alta rentabilidad y responderle a las personas, solucionarle los problemas a las personas. Entonces te voy a decir qué me pasaba a mí. Yo era uno de esos. Yo dejaba de hacer lo que estuviera haciendo por solucionar los problemas a los otros. Entonces yo salía 8, 9, 10 de la noche de la oficina o me tenía que llevar el trabajo para la casa y trabajar 10, 11 de la noche y dejar de atender a mis hijas, a mi esposa, etcétera, etcétera. Entonces yo un día dije, ya sabiendo esto, yo dije, venga, a ver, pues que yo como que me estoy embobando, ¿cierto? Entonces, lo que me dije a mí mismo fue, venga, a mí mismo, vamos a hacer una cosa, todos estos problemas con los que llegan estas personas son responsabilidad de ellos. Entonces yo un día le dije, como yo era comercial, yo les dije, hombre, vean, en estos momentos, y generalmente eran las mañanas, en estos momentos yo dedico a pensar, a estar haciendo los presupuestos y a pensar en cuáles son las estrategias para poder vender, para poder que esta empresa aumente ventas, tenga mayor rentabilidad, etcétera, etcétera. Y si ustedes me interrumpen, yo voy a tener que llevarme el trabajo para la casa y trabajar hasta las 10 de la noche. Yo voy a dejar de atender a mi familia, a mis seres queridos, y yo voy a dejar de disfrutar de la familia. Y eso ya dejé, o sea, en ningún momento voy a estar dispuesto a hacerlo más. Entonces, hagamos una cosa. Ustedes pueden llegar, yo los voy a atender 1 hora, o sea, de 2 a 3 de la tarde o de 4 a 5, a la hora que quieran. Ustedes van a llegar con esos problemas y van a traer 2 soluciones a cada problema, ¿cierto? Eso puede ser, eso es una alternativa A, o la alternativa B es que yo me siga dejando interrumpir y seguramente, como vamos a dejar de vender, alguno de ustedes yo lo voy a tener que despedir. Y la respuesta fue, no, venga, tranquilo. Venimos acá de 2 a 3 de la tarde. Entonces, cuando uno comienza a asumir el rol y a que las personas asuman el rol de cada uno, entonces ya comienza a cambiar la cosa. Ese es primero. Lo segundo que ocurre es que cuando las empresas o digamos que las áreas específicas se ponen una meta específica y dicen, por esto es lo que vamos, o sea, esta es la meta específica por la que vamos a ir, comienzan a trabajar en ella y de pronto, y voy a decir una cosa horrible para los jefes, y yo también fui jefe y yo cometí el mismo error, los jefes somos los campeones mundiales de poner actividades de baja rentabilidad a nuestras personas, y les voy a dar un ejemplo. Los vendedores, ¿cuál es el rol del vendedor? Ir, vender, entregar el pedido e irse por otro. Y los jefes, que somos unos genios, les decimos a los vendedores, no ve, es que vos que tenés tan buenas relaciones con los clientes, haceme esta investigacióncita de mercado. Revisate, por favor, este problemita de calidad. Y en esa investigacióncita se demora uno 2 horas diarias. Entonces y después el jefe coge y le llega a uno y le dice, vení, pero ¿por qué no estás vendiendo? Y entonces el vendedor, que éramos medio pendejos, ¿cómo le vamos a decir no al jefe? Si hay formas de decirle no al jefe, uno coge al jefe y le dice, venga jefe, hagamos una cosa. ¿Cuál es mi rol acá? O sea, ¿usted para qué me contrató? Ah, no, pues para traer pedidos, o sea, usted genere ventas. Ah, muy bien, perfecto, listo. Y entonces, si yo hago el trabajo de mercadeo, que hay 2 personas de mercadeo acá que deben hacer ese trabajo, si yo lo hago, voy a dejar de vender
entonces usted me va a perdonar es dejar de vender. Ah, no, listo. Entonces, cuando cualquiera se desenfoca, jefe, empleado, cualquiera se desenfoca de lo que debe hacer, de su rol, y desenfocarse de cuáles son esas actividades de alta rentabilidad, es donde comenzamos a perder tiempo. Perfecto. Nos hacen una pregunta y es, ¿qué indicadores se pueden manejar para revisar cómo lo estoy haciendo? En este caso, la pregunta es muy con los colaboradores. ¿Qué indicadores uno puede manejar, tanto conmigo como con los colaboradores que estamos haciendo una gestión efectiva del tiempo? Pues miren, esto es más uno con uno, porque cuando otra persona lo mide a uno puede tender a decir mentiritas. Entonces, el regalito que les vamos a hacer ahora, María Alejandra, que yo le quiero hacer pues a través de ustedes, un regalo a las personas que nos están escuchando, es regalarles este registro, el registro diario, más un material de trabajo para que las personas listen sus hábitos, sus barreras mentales y sus condicionamientos sociales, que son los que impiden alcanzar esos objetivos. Entonces, yendo a la pregunta, es cuando uno hace juicioso ese registro diario, y el registro diario, háganlo una semana, y con una semana se van a dar cuenta de todas las pendejadas que nosotros hacemos en el día a día, de todo el tiempo que perdemos. Entonces, cuando nosotros tenemos ese registro y vemos cuántas actividades específicas tenemos de baja rentabilidad, de interrupciones, etcétera, 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 es cuando realmente nos comenzamos a medir y decir, madre, venga, o sea, yo estoy perdiendo el tiempo en esto innecesariamente. Estoy dedicándole tiempo, y les aseguro que esto es cierto, al Facebook en mis horas de trabajo 2 horas al día. Y les aseguro que no miento. Perfecto, yo creo que ahí hay un tema de ser muy honestos con nosotros mismos para que esto realmente funcione, ¿cierto? Que es como la invitación. Bueno, hay una que me parece muy chévere y es, ¿cuáles son esas tareas sencillas que podemos hacer para irnos cogiendo o tomando confianza con este tipo de metodologías? A ver, una tarea sencilla. Puede ser esa que dijiste del Facebook, pues no sé, voy a chequearme cuánto estoy gastándome revisando esto, cuánto tiempo. Esto me parece súper chévere, y además es importante. Si nosotros agrupamos actividades, comenzamos a ver resultados. Me explico. Entonces nosotros revisamos el Facebook 8 veces al día, ¿cierto? Y cuando lo hacemos 8 veces al día, entonces son 15 minutos, y volver a retomar el hilo de lo que estábamos haciendo anteriormente, comienza a quitarnos tiempo. Si nosotros decimos, bueno, voy a revisar el Facebook una vez por la tarde, 15 minutos al final o sea, de 12 a 12:15, y de 8 a 9 de la noche, y de 8 a 8:30 de la noche, yo agrupo eso. El hecho de agrupar actividades comienza, o sea, eso es como si fuera una cosa mágica, pues, ¿cierto? Perfecto. Bueno, aquí hay otras, denme un momento, ya la de los indicadores. Bueno, las personas independientes que somos jefes, vendedores, resolvemos problemas y las actividades varían cada semana. ¿Cómo cuadramos esas cajas para ser más rentables? Concéntrense en cuáles son las actividades de alta rentabilidad. Hay unas que son más rentables que otras. Esas, yo les aseguro una cosa, si ustedes blindan 3 horas al día, solamente 3 horas al día, de esas actividades de alta rentabilidad, que por nada del mundo, que mi mamá me está quemando el teléfono y yo estoy seguro que es para decirme si vengo a almorzar. O sea, 3 horas como si estuviera, no sé, en Cafarnaúm, estoy lejos, estoy metido por allá en una gruta, ¿cierto? Las blindo, les aseguro que la productividad se les incrementa mínimo un 30% de lo que estén haciendo, de cualquier cosa que estén haciendo. Bueno, ¿cómo saber qué herramienta o qué metodología nos recomiendas para saber cuál es el estilo de pensamiento de nuestros colaboradores? Ok, bueno, entonces hay varias formas de hacerlo. Una se llama, la científica se llama el test Benzinger, que venga, se los voy a poner acá, ¿lo puedo poner acá en el chat?
Ponlo en el chat y nosotros lo pasamos en vivo para que... Test Benzinger. Muy bien, ahí lo pasé. Listo. El test Benzinger es uno. Otro científico es el eneagrama. Ambos son muy potentes. Y lo otro es utilizar el sentido común. Entonces, por ejemplo, yo sé, a ti, por ejemplo, que te conozco, que yo sé que tú eres esa negociadora implacable. O sea, yo no necesito meterme a ningún test Benzinger para saber eso. Yo sé que eres una negociadora implacable y que esa es tu tendencia y que tú tienes tendencia de creativa, además porque un comercial tiene que tener creatividad y tú también tienes un tema procedimental, ¿cierto? Y sé de alguna, pues de otras personas, uno con 5 o 6 preguntas que le haga a la gente. Si uno normalmente convive con alguien, uno sabe qué tipo de pensamiento es, pero es utilizar también un poquito el sentido común. Y si uno lo quiere hacer más científico, bien sea el eneagrama o el test Benzinger. Perfecto. Bueno, y ahí hay una cosa que también es clara, y es que las personas siempre vamos a ser más productivas en lo que nos gusta hacer, ¿cierto? Entonces ahí los líderes tenemos un reto y es identificar realmente en qué se siente cómodo el equipo, y en la medida que podamos asignarles las tareas, obviamente van a ser más productivos. Mira, qué tan importante es esa pregunta. Y yo este ejemplo siempre se lo pongo a los equipos de trabajo, a las personas con las que trabajo, y siquiera hiciste esa pregunta. Nosotros, en cualquier ámbito que estemos trabajando, somos como un técnico, ¿cierto? Y tenemos un equipo de fútbol. Y lo hago con un equipo de fútbol es porque, pues además que me gusta el equipo de fútbol, es de pronto un poquito más, lo podemos sentir un poquito más. Es como si yo pongo a James de arquero. Entonces James de arquero, pues me va a funcionar, pero o sea, pues lo desperdicié completamente. Y entonces, y pongo a Falcao a defender. Entonces lo desperdicié. Si yo pongo a Falcao de centro delantero a hacer los goles y a James ahí para que le haga los pases gol, entonces ahí el equipo ganó y cada uno de esos jugadores ganó. Y es lo que estabas diciendo, aprovechan cada uno de ellos esos talentos que tienen, que son talentos innatos, y van a jugar como los niños chiquitos, o sea, son felices, o sea, no sé, sin cansancio, nunca se rinden, con fe, o sea, es otra historia completamente diferente cuando uno es capaz de ver la tendencia de pensamiento, cuando uno es capaz de ver el talento de la persona y ponerlo a hacer eso. Perfecto. Hablaste ahora de algo que nos pasa mucho, que nos da miedo delegar. ¿Por qué pensamos que la gente no lo va a hacer con la misma efectividad que yo como líder lo hago? ¿Qué trabajos debemos hacer como líderes para ir dejando esos hábitos? Mira, esto lo hice yo con un amigo personal que tiene una empresa del sector de moda. Él hacía una tabla de Excel todos los días para medir la rentabilidad y las ventas de todos sus productos y todos sus vendedores. Se demoraba 1 hora y media haciendo la tabla y en analizarla se demoraba 25 minutos. Listo. Esto es 1 hora y 55 minutos, 2 horas cada día. Entonces le dije, oíme, ¿por qué haces esto? Ah, no, es que nadie hace la tabla de Excel como yo la hago. Y le dije, ¿cuánto vale 1 hora de tu trabajo? Ah, 1 hora de mi trabajo va a ser cualquier número, vale 100 pesos. ¿Sí? Listo, muy bien. ¿Y cuánto vale 1 hora de trabajo de una auxiliar tuya que es capaz de hacer una tabla de Excel y que seguro maneja el Excel mejor que vos? Ah, no, pues vale 20 pesos. Ah, muy bien, o sea que vos sos 5 veces más costoso que ella. ¿Y vos, cuál es el rol tuyo acá? No, pues hacer negocios. ¿Y hacer negocios de cuánto? De tanta plata. Muy bien. Entonces, todos los días estás botando 200 pesos. Todos los días estás botando a la caneca de la basura 200 pesos. En vez de dedicarte una vez, 2 horas, a enseñarle a tu secretaria o a tu auxiliar a hacer esa tabla de Excel para que te la entreguen a vos y vos en 25 minutos analizarla y ponerte a vender.
O sea, cuando uno comienza a hacer tangible su tiempo, uno dice, vení, pero espérate a ver un minutico, mi tiempo vale tanta plata, pues ¿cómo así? Que yo me lo voy a dejar quitar de esta forma. O les hago una pregunta a ustedes, si una hora de trabajo de cualquiera de ustedes vale 100.000 pesos, ustedes sí se dejan quitar una hora del tiempo, se dejarían meter la mano a sus cuentas de ahorros, a sus cuentas bancarias y que les saquen 100.000 pesos. ¿Cierto que no? Es lo mismo, es exactamente igual. Bueno, ahí tocaste un tema súper importante y está muy relacionado con que definitivamente para ser también muy efectivos con esa gestión del tiempo, yo como líder debo conocer muy bien cuáles son esas capacidades y esas responsabilidades que tiene cada miembro de mi equipo, ¿cierto? Lo otro es que cuando yo desconozco el proceso, yo puedo pensar, no sé, Jorge se demora 1 hora haciendo eso, porque yo me demoro 1 hora, pero puede que a él le tome 2 o 3, ¿cierto? Entonces ahí también hay un tema muy importante de reconocer cuáles son esas capacidades, de conocer ese proceso para involucrar al equipo realmente en lo que es eficiente. Ahí decías una cosa, por ejemplo, y es que muchas veces, y lo reitero, muchas veces los jefes decimos, ¿por qué no haces esto? Y le pusimos a perder todo el tiempo a una persona cuando sabemos que otra tiene la capacidad de hacerlo de una forma más eficiente, pero simplemente porque le toca, se la asignamos. Y ahí empezamos a perder tiempo. Y hay otras cosas que son digamos que chistosas en este sentido. Es que los jefes, como somos inconscientes del proceso, hemos sido inconscientes del proceso, y esto yo les aseguro que en el 99.9% de los casos funciona. Dice el jefe, no, vení, haceme este trabajo y entregámelo en 2 horas. Y uno dice, y uno como sabe cuál es el proceso, y uno dice, jefe, como que en 2 horas, si esto, o sea, lo mejor que puede pasar son 6 horas, si solamente me dedico a eso, pero si eso es muy fácil de hacer, eso lo único que tenés que hacer es esto y esto y esto. La gente como desconoce el proceso, es que los jefes somos súper charros, o sea, los jefes somos unos personajes. O cuando comenzamos a ser conscientes de eso y nos tomamos, y por eso estaba diciendo, si somos inteligentes y humildes, comenzamos a decirles, vení, explícame cómo es el proceso. Cuando uno lo comienza y cuando uno se lo explican, es más, si uno nunca lo ha hecho en su vida, porque si uno es jefe y esa función o ese proceso alguna vez en su vida lo hizo, sabe cuánto tiempo se demora, ¿cierto? Pero si uno nunca lo ha hecho, entonces, todo es fácil, todo es fácil. Para los creativos todo es súper fácil, porque no, eso no es sino ir del paso 1 al 75 y al 88, pero es que espérese un segundito, y es que hay que hacer todo lo otro, ¿cierto? Entonces, eso es cierto, además de encontrar el talento. Además que nos pasa una cosa, nosotros cuando vamos, por ejemplo, a contratar a alguien, lo contratamos por la persona. Y lo que debemos hacer es definir las funciones claras, saber cuáles son las funciones y saber cuáles son esos talentos de cualquiera de esas personas y decir cuáles de estos talentos son los que aplican y encajan perfectamente con estas funciones que nosotros necesitamos acá. Sí, ahí yo también creo que hay una parte importante, Jorge, y es que el colaborador también debe estar en la capacidad de pedirle prioridad a su jefe, ¿cierto? O sea, mira, tengo esta tarea, me dijiste que esto lo necesitabas para hoy, pero esto ya lo necesitas dentro de 2 horas, ¿cuál es la prioridad? Y esto lo uno a una pregunta que nos están haciendo y es, ¿qué pasa cuando nos debatimos todo el día entre lo importante y lo urgente? Es que pasa lo de los bomberos. Eso sí, pues, olvídese. Estamos apagando incendios todos los días. Además porque, a ver, hay que tener una claridad, y yo vuelvo e insisto en cuáles son las tareas de alta rentabilidad. Lo que me genere ventas, lo que me genere incremento de rentabilidad o productividad, lo que me disminuya tiempos de ejecución, lo que me disminuya costos o gastos. Entonces, si esa otra actividad que me está poniendo mi jefe, que es súper urgente, uno coge y dice, jefe, de estas 2 actividades, esta que estoy haciendo es la que nos genera más dinero. Esta otra genera menos dinero por esto y esto y esto. Dígame cuál hago.
Cuando uno llega con esos argumentos, y ojo que los argumentos son los que el cerebro entiende. Cuando uno le dice, jefe, esta actividad que estoy haciendo nos genera 5% más rentabilidad que esta, dígame cuál hago. ¿Cuál le va a decir el jefe? No, venga. Entonces espérese a ver un minutico que yo no había tenido en cuenta esto. Acabe esta, cuando acabes esta, seguís con la otra. Bueno, nos están preguntando si existe o conoces alguna app en la que podamos parametrizar o llevar un seguimiento de esta gestión efectiva del tiempo. Hijo de madre, sí sé que hay algunas. ¿Cuál es el nombre? No lo sé, porque les voy a decir una cosa que pasa en la vida práctica. Cuando yo hago mi registro diario, bien sea en una tabla de Excel que me hace unos cálculos inmediatos o lo llevo en el día a día, y lo hago solamente es más, ni siquiera me lo hago 2 semanas, y soy consciente y veo cuáles son todas esas actividades de bajar, toda esa basura que tengo en el día a día y la comienzo a remover, ya dejé, digamos que de, entre comillas, de necesitar seguir escribiendo día a día. ¿Por qué? Porque eso se toma tiempo, por supuesto. Eso se toma tiempo, que una de las cosas que me dicen a mí es, no, pero es que además que tengo, pues que me gasto todo este montón de tiempo haciendo las cosas, adicional a eso va a tener que llenar un registro diario. Y le digo, pues hombre, 2 semanas sí. Y en esas 2 semanas vas a ver cómo a la primera semana ya te ahorraste el 40 o 50% del tiempo, si sos juicioso, ¿cierto? Entonces, estas apps sí existen. Lo que pasa es que estas apps son, pues uno las deja, uno comienza muy juicioso el primer mes y después, y además las tiene uno que pagar. Entonces, para evitarse eso, con hacer 2 semanas y después darle 1 semana de descanso y otras 2 semanas, con eso tenemos para darnos realmente cuenta cuáles son esas actividades que son basura para nosotros, que nos roban tiempo y comenzamos a desecharlas de nuestra vida. Bueno, Jorge, para ser coherentes con la temática y gestionar efectivamente nuestro tiempo, que ya nos pasamos 8 minutos, entonces, bueno, vamos a dar por terminado este espacio, no sin antes agradecerte pues tu entusiasmo, tu colaboración con este espacio de la Cámara de Comercio, donde lo que buscamos es precisamente entregarles esas herramientas y hacer tomar conciencia a nuestros empresarios, no solamente para lo personal, sino lo empresarial, de todo este tipo de ayudas que podemos echar mano para ser cada vez más eficientes en lo que hacemos. Bueno, yo quiero despedirme dándole, mejor dicho, primero haciéndoles una venia a ti, a Erika, a Natalia e Isa, porque son las que hacen que esto sea posible. Y agradecimiento especial a todas las personas que estuvieron conectadas por nosotros, y vuelvo y reitero a ustedes y a Paula también, mis agradecimientos más sinceros por la amabilidad, la gestión, la belleza de todas ustedes. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, a todos nuestros participantes, tuvimos casi 400 personas conectadas en la mañana de hoy. Gracias por sacar ese espacio para estar con Cámara Medellín en estos escenarios, que lo que buscamos es darles herramientas para potenciarlos cada vez más. Les recuerdo que las memorias y esta grabación va a estar colgada en www.cámaramedellín.com.co. Para los que nos preguntaron por el chat sobre ese regalo que Jorge nos va a dar, vamos a colgar también esa herramienta en nuestra página, allí pueden encontrarla. Y bueno, en este momento tienen en pantalla la programación de nuestras próximas conferencias. Esperamos que se sigan inscribiendo y que nos sigan acompañando. Feliz mañana para todos y gracias por estar con Cámara Medellín. Hasta luego a todos.